Buenas tardes, estimados oyentes. Vamos a reanudar la sesión de hoy y me permito, como estamos discutiendo temas que tradicionalmente se llamaban álgidos, es decir, punzantes, delicados, que tocan fibras emotivas de la mentalidad colectiva, me permito indicar lo siguiente. Octavio Paz dijo, creo yo, acertadamente, que aprender a dudar es la mejor manera de aprender a pensar. Creo yo que debemos seguir esa línea, no obligatoriamente, con muchas reservas, obviamente, pero no está mal poner en duda las convicciones profundas de una sociedad como esfuerzo filosófico. Los estudiantes de filosofía no harían mal, justamente, en analizar esos mitos colectivos muy difundidos, muy creídos por la población, creídos en el sentido de que pasan a constituir el sentido común de una sociedad, las creencias profundas que generalmente tiene todo grupo humano organizado. Y lamentablemente en la historia de la humanidad se ha visto que esos mitos profundos, por más populares que sean, no representan necesariamente y en todos los casos la verdad histórica y social. Si hay algo tan inacible como la verdad, nosotros lo que podemos hacer es un aporte para aproximarnos a ella desde todo lado. Y uno de los lados es justamente criticar esos conocimientos que parecen la verdad y que no es necesariamente lo que corresponde a la realidad. El señor Rosendo Portillo nos ha indicado algo muy interesante. Ustedes imagínense cómo era Bolivia hace 60 o, mejor dicho, 70 años en 1952. Imagínense, queridos oyentes, una mentalidad, un sentido común muy difundido en todas las capas sociales, incluyendo las clases altas, que decían, aquí hay que tomar el toro por las astas. Nosotros producimos unos gigantescos recursos y esos recursos no son utilizados para el bien de la nación, sino son utilizados, por ejemplo, para matrimonios fastuosos de los hijos de Simón Patiño. Aunque no crean ustedes, como estas cuestiones personales hoy están en algo de decadencia, hace 90 años, en 1930, esas cosas personales eran todavía muy, muy importantes. Y todos los matrimonios de los hijos de Patiño aquí causaron malestar en el país, malestar. Nunca nadie aquí en el país se identificó o se alegró de los matrimonios de los hijos de Patiño. Y toda la población, incluyendo la gente bien informada, creía que esos matrimonios eran la manifestación del saqueo económico a la nación, que esos dividendos considerados como jugosos deberían ser devueltos a la nación. Por lo tanto, la nacionalización de las minas fue considerada como algo de sentido común en el sentido más estricto del término, es decir, como algo que era indudable, ineluctable, inevitable. Y como poco a poco la realidad nos ha mostrado, lo que
señalado Rosendo Portillo, por ejemplo, la mala administración de las minas, la realidad nos ha mostrado que la cosa no es tan simple como lo creía la mitología popular. Es decir, no habían de antemano esos fantásticos recursos, sino que era todo un complejo entramado administrativo, comercial, etcétera, muy complicado además de explicar a una opinión pública que antes y ahora siempre pide explicaciones simples. En realidad, estimado público, todo pensamiento es el deseo de comprender una realidad compleja. Y todos nosotros simplificamos un poquito la realidad para entender la enorme diversidad y complejidad del universo. Todos hacemos esfuerzos simplificadores. Pero esas simplificaciones tienen que estar controladas y relativizadas por nuevos conocimientos que generalmente aparecen en primer lugar en órganos científicos de poca difusión. Entonces, nosotros, como estudiantes de filosofía, tenemos que dar un poquito de crédito a esas publicaciones, por lo menos considerarlas a esas publicaciones que nos describen resultados diferentes a los que esperamos nosotros. Y un resultado realmente diferente es el decir, la administración y propiedad privadas de las minas no fueron tan terriblemente malas, tan nocivas para la nación, como lo trató de explicitar con mucho éxito el movimiento nacionalista revolucionario y los partidos de izquierda en las décadas a partir de 1920 a 40, cuando ya se habló de la necesidad de la nacionalización de las minas. Y yo quiero aquí rescatar para la memoria histórica de la nación y también para lo que podríamos llamar, estimado público, el fundus, el fondo, el tesoro de nuestros conocimientos en ciencias sociales y políticas, quisiera rescatar a un personaje chuquisaqueño llamado Gustavo Adolfo Navarro, más conocido por su seudónimo literario Tristán Marov. Y él muy tempranamente, en la década de 1920, proclamó lo que sería el ideario de los movimientos progresistas en América Latina. Y ese ideario era muy simple, estimado público. Decía, tierras a los indios y minas al Estado. Minas al Estado, tierras a los indios. Y esa idea fue realmente muy popular en Bolivia y yo diría en parte de América Latina y del mundo. Esa idea, estimado público, de que realmente nosotros debemos estudiar todos los lados de una problemática antes de un juicio, digamos, categórico y definitivo. Tristán Marov es uno de los grandes precursores del pensamiento sociopolítico boliviano, lamentablemente hoy olvidado. Por ejemplo, nadie hoy lee una de sus obras más importantes, La justicia del Inca, ubicada en esa lejana década de 1920, un libro que se leyó en toda América Latina, donde, esto hace ya más de 100 años, estimado público, donde este señor Tristán Marov propuso
ideas, soluciones, programas que luego fueron parte constituyente de todos los movimientos de la izquierda en Bolivia. Tristán Marov tenía tendencias izquierdistas marxistas, una temporada trotskista. Se dice que él habría sido el fundador del Partido Obrero Revolucionario, pero en el curso de su larga vida, yo todavía lo llegué a conocer personalmente, Tristán Marov cambió de opinión y se volvió no un defensor, pero un tipo que comprendía que las cosas siempre son más complejas de lo que uno se imagina. Y este señor terminó su carrera política, curiosamente, como secretario privado de los presidentes Herzog y Urriola-Goitia entre 1947 y 1951, que como ustedes saben, no fueron precisamente mandatarios de corte izquierdista. Secretario privado de Urriola-Goitia y de Herzog. ¿Por qué? Porque él había cambiado de opinión. No se había convertido en un reaccionario, él se convirtió en íntimo amigo de Fausto Reinaga, que sí se ha publicado hace pocos años el epistolario, el intercambio de cartas entre ambos. Y lo que se puede decir que simplemente Tristán Marov había desarrollado unas ideas más amplias, más pluralistas que al comienzo. ¿Por qué menciono a Tristán Marov? Porque aquí tenemos en 1920-22 a un joven que realmente pone los cimientos para grandes mitos sociales del país y los pone de forma escrita, o sea, de forma que podríamos llamar hoy teórica. Y sin embargo, él mismo modifica lentamente en el curso de su larga vida, modifica sus opiniones y se vuelve un tipo mucho más moderado en el campo de las reformas económicas. Yo quería mostrarles, estimado público, un detallito interesante que yo sé que no es muy popular, pero que me parece digno, un criterio de ser tomado en cuenta, que es el criterio comparativo. La comparatística no ha sido nunca algo muy popular en Bolivia. Perdón, aquí vamos a poner, no ha sido una herramienta de ciencias sociales muy popular en Bolivia y por razones claras de entender. A nadie le gusta comparar lo que tiene con lo que han alcanzado los otros, porque esto sirve para relativizar las convicciones propias y a veces para contradecir lo que uno creía. Si nosotros comparamos el desarrollo de Bolivia con la reforma agraria y la nacionalización de las minas a partir de 1952, con lo que han hecho países como Colombia, Guatemala y Ecuador, lo más cercano, o la República Dominicana, que también tiene una población comparable a Bolivia, o vemos lo que ha pasado en países asiáticos con una población similar o menor, Singapur, Taiwán y otros casos menos conocidos, por ejemplo, Senegal en el África Occidental. Allí podemos nosotros ver que esas grandes medidas tan amadas, tan defendidas por ejemplo, por René Zabaleta Mercado, como la reforma agraria y la estatización de las minas, no han sido tan maravillosas, y los que han permanecido en el campo de la propiedad privada de los medios de producción
esos países no lo han hecho tan mal. Es decir, Bolivia no es el ejemplo reluciente de desarrollo con esas tres grandes medidas. Solamente yo quiero ponerles esto como tema de reflexión. De ninguna manera quiero decirles que estos países están muy bien o que les ha ido a la República Dominicana, por ejemplo, o a Ecuador muy bien sin ninguna reforma agraria, etcétera. Pero hay que considerar, estimado público, como dice la Biblia, que los caminos del Señor son insondables. Es decir, es muy complicado hacer juicios definitivos sobre lo que es lo conveniente y cuál es el programa sociopolítico conveniente para el país o para cualquier país. Eso es, estimado público, para redondear este tema que veo que ha interesado a ustedes. Por eso agradezco las participaciones de Osmar Sotomayor y Rosendo Portillo sobre esta temática, sobre todo de la nacionalización de las minas en Bolivia, que créanme, hace un siglo fue la gran temática discutida en la prensa, en las universidades, en todos los medios, con una intensidad que hoy nos parece un poco curiosa. Veremos, estimado público, un mito similar, el último que vamos a ver, también un mito que ha sido, de alguna manera, lo hemos tratado ya muy brevemente en la sesión anterior, que ha sido también difundido por René Zavaleta Mercado. Se trata del mito de que hay una clase social que, como Marx decía, reúne en su esencia todos los males de la nación, toda la explotación, todas las consecuencias de las alienaciones modernas y que por lo tanto la emancipación de esa clase se va a convertir en la emancipación de toda la sociedad. Esa clase universal, por sus aparentes, reitero, aparentes posibilidades de desarrollo, sería en Bolivia el proletariado minero, según la teoría de René Zavaleta Mercado. Y aquí, estimado público, la historia boliviana de las últimas décadas también nos muestra muy claramente que esa teoría no es tan verdadera, es decir, que lo que ha pasado con el proletariado minero no es lo que realmente pasó o debería haber pasado a nivel mundial. Que yo sepa, pudiendo equivocarme fácilmente, en ningún país del mundo existe actualmente un gobierno de obreros proletarios. Ni en Corea del Norte, donde gobierna todavía un partido comunista y donde todo el poder político y económico está concentrado en una élite súper privilegiada y alejadísima de del comportamiento cotidiano del pueblo llano, o en Cuba, donde también una élite muy pequeña tiene muchos más privilegios, derechos y posibilidades que las masas laborales, tampoco el proletariado en esos dos países realmente ejerce el poder político. Por lo tanto, estimado público, lo que puede decirse es que el mito de que hay una clase sufrida que concentra las alienaciones, la explotación de todas las clases sociales, como lo creyó Marx con el proletariado, y cuya emancipación sería la emancipación universal de la sociedad, esa es una idea que no ha pasado la prueba de la historia.
Estimado público, René Zabaleta Mercado, yo creo que es interesante su teoría porque él creyó realmente que el triunfo del proletariado minero, el triunfo político, profundizando la Revolución Nacional, iba a ser la solución para todos los problemas del país. Quiero mostrarles una cita de René Zabaleta Mercado, además es una cita muy interesante. Él la pone con un subrayado propio, es decir, le da mucha importancia a estas palabras. Y nos dice, el triunfo físico de la clase obrera significa muy poco cuando no está acompañado de la imposición de la ideología proletaria. Y esta imposición, la palabra ya lo dice todo, es una cita de la obra El Poder Dual. Esta imposición, estimado público, hubiera terminado en Bolivia, naturalmente con lo que nosotros llamamos derechos políticos y con el pluralismo de ideas. O sea, una imposición de una ideología como ha ocurrido en la Unión Soviética, en Corea del Norte, en Europa Oriental a partir de 1945, significa dos cosas. En primer lugar, la creación de un régimen autoritario que pasa fácilmente a totalitario, donde las libertades políticas y cívicas como las conocemos terminan de existir. Y segundo, significa la erección, la edificación de un régimen económico que resulta mediocre. Tanto, estimado público, el desfase que había entre el desarrollo del mundo oriental, de Europa Oriental, y la Unión Soviética con respecto al mundo occidental y que termina con esa implosión de la Unión Soviética sin ninguna intervención occidental, es una muestra de que esa construcción del régimen ideal no fue del todo exitosa. Y en parte no fue exitosa porque ese régimen mismo no desarrolló correctivos, o sea, la posibilidad de autocorrectivos. Y existe autocorrectivos si existe naturalmente libertad de expresión, de reunión, etc. En un mundo como la dictadura stalinista, entre 1924 y 1953, en la Unión Soviética nadie se atrevía a proponer alguna mejora que no hubiera sido dictada desde arriba. Nadie se atrevía a decirle a Stalin, estos planes quinquenales son demasiado duros o no van a llevar al resultado que tú crees. Nadie se atrevió dentro del régimen a actuar como una especie de crítica correctiva. Lo que les quiero decir simplemente es que estos sistemas que se creían iluminados por la teoría más noble, más justa, más exacta que el ser humano había creado sobre el desarrollo histórico, la marxista, estos regímenes no fueron tan exitosos como ellos mismos afirmaban. Entonces, estimado público, aquí lo que tenemos es algo muy, en el fondo, muy simple. Tenemos que ver que los regímenes pluralistas tienen un cierto éxito, los regímenes pluralistas, porque tienen elementos de autocorrección interna, elecciones libres, prensa más o menos libre, sistema universitario donde uno puede explicar posiciones contrarias. Todo esto, créanme, a la larga es positivo para el régimen en cuestión. Y la imposición de una sola verdad
explicada por un iluminado como Stalin o Kim Il-sung o Mao Zedong o cualquiera de ellos, y además la imposición de una verdad que ya está codificada en un libro que se ha vuelto sagrado, como el Corán, ¿no? Me refiero al Capital de Marx, un libro que se convierte en sagrado, es decir, que ya no puede ser criticado, solo puede ser aplicado en la realidad. Todo ello produce un anquilosamiento, o sea, una parálisis progresiva del cuerpo social. Entonces, no es esto, como pueden pensar muchos de ustedes, una simple propaganda por un régimen liberal, democrático, moderno, pluralista, sino que la historia, por lo menos ex negativo, como se dice en filosofía, o sea, con elementos no propositivos, sino criticando la realidad, nos muestra, estimado público, que no habían sido tan malos estos regímenes que nos parecen además, como decía Stalin, debiluchos, no hay una voluntad que guía al pueblo, nada de eso. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Alemania actual, una coalición de 4 partidos que apenas tienen una mayoría parlamentaria, que tiene cada momento que disculparse por todo lo que dice, tiene que justificar cada una de sus actitudes. Todo esto no es debilidad, sino que es una forma moderna, racional de organización social. Y lamentablemente, René Zabaleta Mercado no comprendió las bondades de esta situación y creyó que lo mejor era el partido único, el apoyo, como él lo hizo fervientemente, aunque solamente de manera verbal, a los proletarios mineros, etcétera, porque, estimado público, las cosas siempre son un poco complejas. Quiero mencionarles a ustedes otra cita de la obra de Zabaleta, El poder dual, donde creo yo que se muestra, aparece, se manifiesta claramente la insuficiencia del enfoque central de Zabaleta Mercado. Dice Zabaleta a la letra, es una cita: la de Bolivia, como lo sabe cualquier observador de la vida política de estos países, es una clase obrera en extremo brillante, quizá como ninguna en este continente. Toda la historia de nuestras vidas ha resultado cambiada por la presencia de ese sujeto extraordinario y casi inexplicable de la historia de Bolivia. La minera es una clase rica, produce problemas con riqueza teórica. En Bolivia, la clase obrera utilizó con éxito una característica de la realidad que era la debilidad estructural del aparato del Estado, la débil articulación del sistema estatal, su falta de instalación precisa en el tiempo. La minera es una clase que creció a expensas del poder estatal, a expensas de sus enemigos, aunque todavía, si así puede decirse, sin vencerse a sí misma, o sea, sin pasar de su formidable fuerza espontánea a su organización como partido proletario. Fin de la cita. Aquí, estimado público, en este párrafo están concentrados algunos lugares importantes, algunos topos, como se dice, de todo el pensamiento sociopolítico, no solo de Zabaleta, sino de la izquierda progresista. Por eso me atreví a citarles a ustedes este largo párrafo.
En primer lugar está la observación de Zavaleta, muy correcta, que la clase obrera utilizó con éxito la debilidad estructural del Estado. Eso es verdad. Por eso, sobre todo a partir de 1952, pudo imponer el cogobierno en el régimen de paz extensoro, que tuvo resultados muy, muy mediocres. La coadministración obrera administrativa en la Comibol, que también fue un desastre financiero muy notable, y naturalmente el cogobierno universitario, aunque viene de muy atrás, pero el cogobierno universitario fue muy fuerte a partir del 52, porque el estamento universitario se plegó, como siempre pasa, con el vencedor se plegó al MNR muy fácilmente, con resultados conocidos que no son precisamente los mejores. Pero al lado de esa observación muy correcta, nos dice Zavaleta lo siguiente: cualquier observador de la vida política latinoamericana percibe que la clase minera boliviana es en extremo brillante, sin mostrar en el aparato crítico a ninguna cita de esos brillantes observadores, perdón, de esos observadores precisos de la vida política, porque nadie ha expresado lo mismo que Zavaleta. Es decir, ¿cómo se construye un mito? Cuando tratamos de hacer pasar una opinión particular, propia, individual, como si fuese una opinión colectiva de toda la sociedad. Eso es lo que hace Zavaleta en las primeras líneas de esta cita. Es decir, la opinión suya sobre la brillantez del proletariado minero boliviano, él lo explica como si fuese la opinión de todos los observadores de la vida política latinoamericana. Luego él nos dice, lo cual es verdad, que los mineros han sido una clase rica porque nos ha producido problemas con riqueza teórica. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo se convierte en un mito porque el problema que producen los mineros es transformado en el mismo párrafo en la dirección teórica que tiene que tener el país. Entonces, estimado público, los simples problemas producidos por toda clase social, producen problemas sociales, son elevados, enaltecidos por Zavaleta a la calidad de grandes hechos históricos, que además tienen después como consecuencia lo que podríamos llamar una especie de validez irrestricta. Él cree que los proletarios mineros, perdón, que a los proletarios mineros les ha faltado solo la construcción de un gran partido proletario, como el Partido Comunista en la Santa Rusia en 1917, o el Partido Comunista Chino, que debería, según Zavaleta, haber tomado el poder. Entonces, aquí tenemos, estimado público, una típica posición que no está avalada por documentos históricos, por conocimientos prácticos, etcétera, pero que cree que esta posición es la única verdadera, con la idea de que los observadores extranjeros apoyan esa idea sobre la brillantez del proletariado minero. Y por lo tanto, él cree que ese proletariado minero debe ser el que rija los destinos del país. Zavaleta Mercado, por aquel tiempo, estamos alrededor de 1967, 1970, produjo otro texto muy interesante, estimado público, que también aconsejo a ustedes leer porque tiene la ventaja de la brevedad.
Es un texto que se llama Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional. Y ahí Zabaleta nos dice lo siguiente, permítanme ustedes que cite al pie de la letra. Dice, cuando en Bolivia se menciona a las clases populares, se habla generalmente del proletariado minero. Se trata de un grupo minoritario numéricamente y cualitativamente superior. Cuando se menciona al minero de Bolivia, se habla en la praxis del proletariado en su estado puro, sometido solo a escasos factores de desplazamiento. Es el proletariado del tiempo de Carlos Marx. Culturalmente, sin embargo, esta clase presenta todavía aspectos castigados por la historia. Sus integrantes, sin embargo, son los individuos más perspicaces y resueltos provenientes del campesinado que deciden romper su nexo con la servidumbre del latifundio. Es decir, el ritmo de la vida minera los hace realmente alcanzar una gran brillantez teórica. Sus intereses de clase manifiestan peligrosamente y de un modo concentrado los intereses de la nación. Fin de la cita. Como les decía, estimado público, los mitos se crean de formas muy diferentes, pero la forma más usual es hacer pasar un interés particular, el interés de clase de los mineros de Bolivia y sus habilidades, como si fueran el interés general de la nación y las habilidades necesarias para conducir el desarrollo histórico de la nación. Entonces, Zabaleta cree que los intereses de la nación están representados por los intereses de los mineros y añade a este párrafo, dice, debe ser la clase dirigente de la revolución que viene. ¿Qué significa esto, estimado público? Significa naturalmente una aplicación mecánica de la teoría marxista. En la teoría marxista también el proletariado obrero, el proletariado de fábrica es al comienzo numéricamente pequeño, pero luego para Marx se convierte en la clase universal, porque al final del proceso burgués capitalista, por la polarización de clases, lo que va a venir según Marx es la existencia de una pequeña burguesía muy poderosa, pero numéricamente muy pequeña, frente a un proletariado enorme, pero explotado. Esta idea de Marx, la idea de una clase general, es algo que se puede comprender y hasta apoyar, porque evidentemente si hubiese sido así la historia de Europa Occidental, si hubiese sido así, claramente, estimado público, hoy estaríamos con gobiernos proletarios por representar estos gobiernos a la inmensa mayoría de la nación. Pero el pensamiento sociopolítico en América Latina lamentablemente no ha estudiado a un marxista, el albacea de Engels, o sea, el que heredó los papeles, lo poco que dejó Friedrich Engels, y también los papeles de Marx, Eduard Bernstein, un miembro distinguido del Partido Socialdemocrático Alemán, uno de los líderes del partido, quien ya en 1898 publicó un texto donde él notó las deficiencias del marxismo
Y lo lamentable, por eso lo menciono a Edward Bernstein y su obra de 1898, Las precondiciones de la socialdemocracia, porque, estimado público, autores críticos, pero dentro de la tradición marxista, como Bernstein, jamás han sido leídos, utilizados, estudiados o simplemente podríamos decir enriquecidos con pensamientos de latinoamericanos. Ni René Zabaleta Mercado, ni Carlos Franco o José Aricó, ninguno de estos grandes pensadores marxistas latinoamericanos, o sea, los que realmente son los corifeos, los representantes más interesantes del pensamiento sociopolítico latinoamericano de izquierda, ninguno de ellos leyó o se sintió de alguna manera inspirado por ideas parecidas a las de Bernstein. ¿Quién tiene el siguiente mérito? Por eso quiero resaltar a este personaje que nunca dejó de ser marxista, nunca abandonó el Partido Socialdemocrático Alemán, que ustedes saben, en el siglo XIX no había partido comunista, el partido de izquierda se llamaba socialdemócrata, y encima, hasta su muerte en 1932, Bernstein fue jefe de la fracción de izquierda del Partido Socialdemócrata, o sea, no era un renegado, un traidor, nada por el estilo. Y este señor, basado sola y exclusivamente en la experiencia empírica y en los datos estadísticos de la economía británica, llegó a dos conclusiones que quiero compartir con ustedes. No tuvo lugar la polarización de clases que Marx predijo. O sea, no se realizó ese crecimiento numéricamente enorme del proletariado minero, del proletariado de fábrica, y tampoco ocurrió la eliminación de la clase media, sino que Bernstein se dio cuenta que la clase media realmente es la que creció de forma muy grande en Gran Bretaña durante el siglo XIX. Lo que habría dicho en el siglo XX, se ha vuelto la clase predominante en toda Europa. No solamente eso, sino que el clásico proletariado de fábrica está prácticamente por desaparecer en Europa occidental, porque los que realmente trabajan como obreros están en la China, en los países de bajos costos, etcétera, pero no en Alemania, Francia y Gran Bretaña. La experiencia empírica, o sea, la consideración de la realidad y de las estadísticas, es lo que llevó a Bernstein a decir hay que modificar la teoría marxista. Siguió siendo partidario de las clases humildes de Alemania, siguió siendo el portavoz de todo ello. Pero al mismo tiempo, estimado público, se dio cuenta que la teoría de la clase universal, de la clase que reúne en sí todas las alienaciones y el sufrimiento modernos y que por lo tanto es la llamada a la liberación universal de la sociedad, a la emancipación o, como lo dijo Marx, al reino de la libertad, que esa teoría se dio cuenta que estaba mal fundamentada empíricamente. Y esto es algo muy importante que el marxismo latinoamericano no ha aprovechado. Esto es, estimado público, muy visible en todos los escritos de René Zabaleta Mercado, donde él glorifica al proletariado minero como la clase que va a redimir a la nación boliviana.
a la clase realmente que va a producir la liberación de las otras, porque es la clase universal. Y por ello es que dijo lo siguiente: en Bolivia hay necesidad de que esa clase proletaria produzca un gran partido, el gran partido proletario. Y dijo, estimado público, en el poder dual, él dijo, la falta de ese partido proletario, citó, es el mayor infortunio histórico de la izquierda marxista en Bolivia. O sea, el hecho de que el proletariado tenía sindicatos poderosos, pero siguiendo la terminología de él, no se venció a sí misma, no se constituyó en un gran movimiento político y no construyó lo que él quería, y lo dice en ese mismo texto. Él quería el poder proletario como único poder político. Allí seguía estrictamente las teorías de Lenin, Stalin y otros. Pero, estimado público, lo que nosotros podemos comprender hoy es que Lenin no era el gran pensador, el gran constructor de naciones y sobre todo el gran pensador que comprendía realmente a Rusia y a su estructura social. Es decir, nosotros hoy podemos decir que este señor era muy hábil como un experto en política práctica, de eso no hay duda alguna, pero no necesariamente fue el constructor de un orden mejor para el resto del mundo, porque partía de premisas equivocadas, como que el proletariado ruso, aunque era numéricamente pequeño, muy similar a Zabaleta, era llamado a asumir las funciones revolucionarias estatales como clase universal. Entonces, esa glorificación del proletariado y del partido representativo de estos intereses proletarios, estimado público, se convierte en un mito, o sea, pierde contacto con la realidad, se solidifica en su mitología, separándose de la realidad, con ayuda justamente de brillantes intelectuales como Zabaleta Mercado. Termino esta sección de Zabaleta Mercado, mencionando un tema, estimado público, que lo hemos venido tratando, que es el tema de la industrialización forzada a la que tenía que acudir Bolivia para dejar de ser un país subdesarrollado. Quiero citar, estimado público, una obra que se llama Bolivia, el problema del desarrollo nacional. En este libro, Zabaleta Mercado hace la siguiente observación. Cito textualmente: un país tiene que industrializarse a marchas forzadas, partiendo desde un punto más bajo y menos homogéneo, y solo puede hacerlo acudiendo a métodos de emergencia. En este sentido, el socialismo boliviano será el equivalente de lo que los países capitalistas llamaban en la Primera Guerra Mundial el socialismo de guerra. Son tareas que pueden cumplirse con eficacia solo mediante un poder concentrado, al margen de las dudas y las camándulas del poder de las capas medias.
Entonces, lo que nos propone Zabaleta Mercado, estimado público, es la construcción de una industria pesada, producida, dirigida, etcétera, por un partido único que no se preocupe de esas banalidades de las clases medias como los derechos humanos, el pluralismo de ideas y partidos, toda esa construcción de la democracia occidental pluralista moderna. Zabaleta la combatió porque habían tareas más serias: la construcción de la industria pesada, la construcción de un partido único que concentre todo el poder y que no tenga miedo de aplicar, si es necesario, medidas de coerción, las más duras, como las que aplicó Stalin en la Santa Rusia. O sea, estimado público, si Zabaleta Mercado hubiese llegado al poder como el gran dirigente del Partido Proletario Minero, si hubiese conquistado el poder y lo hubiese monopolizado, siguiendo los ejemplos positivos para él que él señala, como la Unión Soviética en la época de Stalin, aquí Bolivia se hubiera convertido en un régimen similar, me imagino, a Camboya, Vietnam, Laos y a la República Popular China en la época de la Revolución Cultural, es decir, en un régimen totalitario. Lo cual no ha sucedido y de lo cual nos podemos hoy congratular. Pero lo importante, y con esto vamos a concluir la sección de los mitos, es, estimado público, que la idea de la construcción acelerada del progreso mediante un gobierno que no le tiene miedo a usar medidas coercitivas si fuera necesario, y que parte de un partido único, el partido proletario, porque ese partido incorpora como clase universal el sufrimiento de toda la nación, ese sistema nos habría dado una dictadura que probablemente, y esta es mi opinión personal, hubiera sido económicamente muy mediocre, como han sido los sistemas en Europa Oriental, en China, Vietnam, etc. Quiero fundamentar esto con una cuestión de comparatística. Estimado público, es muy fácil hoy obtener informaciones, además oficiales, de la República Popular China, sobre el ingreso medio per cápita, sobre un montón de indicadores económicos existentes hasta 1976. A fines de ese año, en la República Popular China, muere Mao Zedong, termina la famosa Gran Revolución Cultural Proletaria, vence el enemigo de Mao, Deng Xiaoping, constructor de la China moderna. Y les pongo el nombre en la pizarra, hoy creo que totalmente olvidado, el que dijo: no importa que un gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. ¿Qué quería decir Deng? Quería decir: no importa si el régimen es capitalista o comunista, lo importante es que avance económicamente. Entonces, la fracción derechista de este señor Deng toma el poder a la muerte de Mao, aprovechándose además de disensiones internas del grupo maoísta, la viuda que quería el poder para ella sola, los muchos herederos que reclamaban el mismo derecho, etcétera, etcétera. Y poco a poco, de manera muy inteligente, estas fracciones de derecha, cuyo representante actual es el presidente de China, deciden establecer un régimen
en la economía capitalista y en la construcción política institucional mantener el totalitarismo de décadas anteriores. Y esta combinación, capitalismo en la economía, autoritarismo socialista en la política, resulta ser extraordinariamente exitosa. Los campesinos chinos, los habitantes de las ciudades, todos ellos, estimado público, en escasos 42 años, o sea, desde que realmente el régimen ya se declara por la empresa privada en el campo económico en 1980 hasta hoy, en 42 años, este régimen tiene éxitos económicos, éxitos en la construcción de una gran industria, lo que quería Zabaleta Mercado, de una industria pesada, etcétera, solo cuando renuncian al socialismo marxista en la economía. Eso es lo interesante y es por qué les digo yo que seguramente un régimen como el que hubiera establecido el bueno de René Zabaleta Mercado en Bolivia hubiera tenido éxito político como Cuba, pero hubiera sido tal vez, nunca hay seguridad absoluta, un fracaso económico. Porque lo mismo ha ocurrido en Vietnam. Esto es un caso muy dramático, estimado público, desde el punto de vista moral también, por lo siguiente. Los vietnamitas y su muy poderoso partido político comunista, que sigue en el poder hoy, combaten primero la invasión japonesa, combaten realmente en forma seria la dominación japonesa a partir de 1940. Cuando el Japón se hunde, se rinde y abandona Vietnam, vuelven los colonialistas franceses. Vietnam había sido durante muchísimo tiempo una colonia francesa. Y los franceses se mantienen todavía hasta mediados de la década del 50. Los franceses se retiran y son reemplazados por los norteamericanos. Los comunistas vietnamitas luchan exitosamente contra tres grandes imperialismos, el japonés, el francés y el norteamericano. Y en 1975 establecen en todo el país un régimen comunista expulsando gloriosamente a los últimos norteamericanos en acciones que ustedes las pueden ver en YouTube, muy interesantes, como un ejército realmente con el apoyo popular, pero mal armado, consigue vencer a la primera potencia del mundo. Pero aquí viene inmediatamente después la ironía del destino. Este régimen que luchó tanto por establecer un régimen comunista, también en el campo económico, en primer lugar, por ejemplo, abolir a las relaciones feudales en el campo, expulsar a los grandes terratenientes, en esa época no habían industriales, etcétera. Cómo este país que luchó tanto por un régimen socialista en todos los campos, incluida la economía, a los 15 años de su victoria en 1970, ese régimen, estimado público, en 1990, a los 15 años, en el campo económico se pliega al modelo chino. Y al plegarse al modelo chino, establece una economía capitalista muy exitosa, que le está, en términos, claro, muy reducidos, porque la China tiene 1.500 millones de habitantes y Vietnam solo 90, pero de todas maneras económicamente muy, muy exitoso, porque reintroduce el capitalismo, la empresa privada, las inversiones extranjeras, las garantías a las empresas extranjeras
en el campo de la economía. Y ese mismo año le siguen Camboya y Laos, los otros países comunistas del Asia. Y al poco tiempo, otros países comunistas, Mongolia, Etiopía en el África, etcétera, se pliegan, en muy poco tiempo, se pliegan al modelo chino. Zabaleta Mercado no creo que haya conocido esos primeros, él murió en 1984 en diciembre, no creo que haya conocido ni se haya enterado bien de esos cambios que ocurrieron en la China en la década de 1980. Pero de todas maneras, lo interesante es lo siguiente. Los grandes pensadores marxistas de América Latina, Carlos Franco, el peruano. En la próxima sesión vamos a ver los rudimentos de su obra. José Aricó, el argentino. Menciono solamente estos dos porque son los dos marxistas críticos más importantes de América Latina. Ninguno, igual que Zabaleta Mercado, se dio cuenta, estimado público, del éxito que estaba unido al modelo chino. Todos estos señores, por eso hoy nadie se preocupa por ellos. Por eso Carlos Franco, José Aricó, Manuel Cortés, todos ellos llevan una existencia muy, muy modesta en el campo de las ciencias sociales y en el campo en general de las actividades universitarias, porque ellos no vieron, en primer lugar, el problema de un régimen autoritario que no tiene esos autocorrectivos y que por lo tanto no tiene posibilidades de reformarse a sí mismo. Y tampoco vieron las posibilidades de un régimen mixto como el chino, capitalista en la economía, socialista en la política, que han resultado, como ustedes saben, muy, muy exitosos a nivel mundial. Entonces, lo que podemos decir para concluir el tema de la sesión de hoy, estimado público, el marxismo latinoamericano, cuyo representante, a mi juicio, más brillante, es René Zabaleta Mercado, también por la difusión de su obra, no ha estado realmente de acuerdo y no ha considerado los cambios notables que ya se veían venir y que se podrían haber por lo menos descubierto en vida de Zabaleta Mercado y de los otros autores. ¿Por qué digo en vida? Porque el estancamiento de la Unión Soviética, los horribles crímenes cometidos por Stalin, el estancamiento de Europa Oriental, que realmente era un estancamiento que se veía a simple vista en comparación con la Europa Occidental capitalista, todo ello nos indica que ellos, y lo digo muy claramente, no quisieron ver el problema porque estaban obnubilados por una gran teoría. Esa es una de las precondiciones para establecer mitos sociales, es decir, el separarse de la realidad y el creer que la idea de uno, la teoría de uno mismo, las convicciones de uno mismo son siempre válidas. Entonces, aquí tenemos en América Latina, en las últimas décadas, otra cosa, el triunfo del populismo, de tendencias populistas, indianistas, etcétera. En África, tendencias nativistas, como se llaman allí, a las tendencias parecidas a las indigenistas aquí, y a regímenes mixtos, como los de Vietnam, China, Camboya, etcétera, que no se pueden comprender desde la ortodoxia marxista. Por lo tanto, esa
fidelidad que mostró Zabaleta Mercado hasta el fin de su vida. Esa fidelidad muy notable por las teorías marxistas es naturalmente éticamente muy aceptable, es decir, la fidelidad en un mundo de oportunistas es una virtud realmente que hay que apreciar mucho, pero no sirve para explicar la muy compleja realidad que siempre se escapa de teorizaciones simples y simplistas. Como les dije al comienzo, todos nosotros al hacer cualquier tipo de teoría, hacemos simplificaciones de la realidad, todos. Pero esas simplificaciones tienen que estar siempre controladas por otras ideas. Tienen que estar contrarrestadas por el estudio de la realidad empírica. Y ello se consigue en un ambiente social, en una sociedad donde imperan la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Esos sistemas han resultado ser los mejores a largo plazo. Estimado público, quiero terminar simplemente con una pequeña observación económica. Si ustedes ven, por ejemplo, en Internet, en YouTube, en las redes sociales, muy fácilmente hay mucha información sobre el asunto. Si ustedes ven el nivel de vida, los éxitos comerciales, el modo como se han reconstruido ciudades, que siempre es un buen indicador, en Europa Oriental, en la China, en Vietnam, ustedes van a notar que el éxito económico de esos países se produjo en la China después de 1980 y en Europa Oriental y en los otros países después de 1991. Ese gigantesco éxito de Estonia, Letonia, Lituania, que se han convertido en países muy eficientes en el campo económico, muy innovativos en todo sentido, o los éxitos económicos de Vietnam, se producen recién cuando las jefaturas, por lo menos en el campo parcial de la economía, dejan de creer en mitos, en ideologías fuertemente establecidas y permiten la libertad de opinión. Eso es, estimado público, lo que se puede decir de los mitos. Representan en cierto momento el sentido común de una sociedad. Los mitos representan muy a menudo los deseos profundos, los malestares, los temores y los anhelos de un grupo social. Pero cuando se solidifican, y peor todavía, cuando se unen a ideologías que pretenden ser verdaderas, entonces los mitos se transforman en un obstáculo al desarrollo y en un impedimento a la felicidad de los ciudadanos. Como estamos a punto de terminar, simplemente pregunto si hay tal vez alguna oposición, comentario, impugnación o algo similar. Toda opinión siempre bienvenida. Si no es así, entonces, estimado público, aquí damos por terminada la sesión. Les deseo un buen fin de semana y nos veríamos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. A todos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.